ya explica o empieza a hablar de lo que son las clases de IP. Nosotros, en IP versión 4, ¿cierto? Que es una dirección IP que se compone de 32 bits separada en grupos de 8 bits. ¿Cómo se llaman los grupos de 8 bits? Tiene un nombre, ¿cierto? Los octetos. Los octetos, ¿cierto? Los octetos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a identificar ahora ciertas cosas o ciertos parámetros para saber qué tipo de dirección usar. Y dentro de ello, nosotros nos vamos a encontrar que la dirección IP ya no la vamos a entregar, por ejemplo, con la máscara de red, sino que vamos a entregar un valor, un prefijo. ¿Ya? Y el prefijo me va a indicar qué máscara de red es, o a qué clase de IP pertenece, a qué máscara de red tiene, y además de eso, en qué red trabaja la IP. Por ejemplo, si nosotros entregamos esta dirección IP, 1.10/24, tengo un valor, sé que tengo una dirección IP, pero tengo un prefijo. El prefijo representa la máscara de red que acompaña al IP, ¿cierto? Para definir, en este caso, en qué clase va a trabajar, ¿cierto? Y a qué grupo de IP o qué otra IP se va a comunicar. El 24, ¿qué significa o qué máscara sería? Okay. En teoría, ¿qué significa el 24 en realidad? ¿Qué representa? Una IP tiene 32 bits, ¿cierto? En 4 grupos de 8 bits. Los 24, ¿qué representa? Por ahí alguien dijo los 1. Sí, la cantidad de unos que son seguidos, ¿no? Exacto, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el resto, 0, porque tengo que completar los 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí tengo mis 24 bits en 1, que son lo que se llama porción de red. Y los 8 restantes son los que me van a indicar a mí la porción de host o saber cuántas IP puedo tener en esa red. Entonces trabajamos con los primeros 24. Los 24 había una tablita, ¿se acuerdan la tablita? ¿Hay una tabla de conversión? Sí. Ah, sí. ¿Cierto? La 1, 2, 4, 8 hasta la 128. En esa tabla de conversión me va a indicar que la numeración máxima que voy a lograr con 8 bits va a ser el número 255. Yo no puedo ver en un ejercicio esto, un IP con 257. Ahí ya estamos mal, ¿cierto? No puede ver un IP que tenga un octeto 257 porque el máximo es 255. Entonces son errores que debemos corregir. Los 24 bits en 1 va a ser el repaso. Y el último en 0. Por lo tanto la máscara va a ser 255, 255, 255, 0. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, perfecto. Cuando nosotros tenemos una IP que es de una clase, por ejemplo, esta IP va a ser clase C, ya vamos a ver la estructura de las clases, la máscara de red también es una clase C, se llama que es un IP por defecto porque está ordenadito. La IP y la máscara son de la misma clase. Pero ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Si hacemos este pequeño cambio, 23, ¿cuál va a ser esa máscara de red ahora? Y acá me cambió el esquema. 23. Sé que los primeros 8 bits serían 255. Los siguientes 8, 255, llevo 16. Pero ahora, en el tercer octeto, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, saco 1. Son 7 bits, ¿cierto? Son 7. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tercer octeto ahora? 2, 5, 4. En realidad era descontarle 1, ¿cierto? 254.0. Entonces aquí yo me voy a encontrar con algo. La IP es de una clase y la máscara es de otra clase. Allá no usamos IP por defecto. Entonces, ¿en qué caso se utiliza eso? Cuando uno quiere dividir la red en partes más pequeñas o partes más grandes. De hecho, si ustedes vean la IP que tienen los PC, hagan un IP config y vean la clase de la IP y la máscara que tienen. Vamos a ver si corresponde o no. Sí, en la computadora, en la red que estamos usando acá. ¿Qué clase será y qué IP tendrá? Tiene la máscara 24. Algo pasa, ¿cierto? Es que La IP es una clase. es una clase B, la
¿Es una clase A, B o sea el IP que hay? Una B. Es una clase B, porque comienza con qué número? La IP del laboratorio. 072, pero. Está aquí, ¿cierto? Es clase B. Por lo tanto, ¿cómo debería ser la máscara? Así por defecto. 192. Sería está 16, ¿cierto? 16. La máscara debería ser esa. Debería ser 16. Pero hay algo, no es 16 acá. ¿Cuál es la máscara que tiene? Es máscara 24. Entonces me dice que el IP es clase B, pero la máscara es clase C. El espacio tanto usuario y. Por lo tanto, esa IP fue modificada. Eso no es un IP por defecto. Un IP por defecto sería que el IP tuviera una máscara acorde a su clase. ¿Cierto? En el caso de su clase C, máscara 24. Cuando nosotros cambiamos la máscara de red, ¿cierto? Le damos más bits o menos bits, o no es igual al tipo de IP que pertenece, se dice que se está haciendo una subred. O PLSM. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 9. Fue modificada. ¿Para qué fue modificada? ¿Cierto? Para poder optimizar más la cantidad de IP que se necesita. Algo se hizo. Fue cambiada de como venía originalmente. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a sacar en conclusión que la IP del laboratorio fue modificada, ¿cierto? La máscara es distinta al tipo de clase IP. Cuando el IP calza justo con la máscara, se habla que es una IP por defecto. Clase A, máscara clase A, ¿cierto? Ah, tengo un IP 10 punto algo y la máscara es 8. Eso es por defecto. Está así cuadradito. De hecho, cuando ustedes están colocando la IP en los PC o en el packet tracer en los equipos, le declara la máscara sola, ¿cierto? La carga sola, le ponen una máscara por defecto. Pero nos vamos a dar cuenta que ahora hay que poner la mano porque hay que hacer cambio. Por ejemplo, aquí ya no es por defecto. En el packet tracer me pondría aquí 255. Yo sé que es 254. Puedo hacer esto. Por ejemplo, tengo una IP clase C, pero la máscara es clase B. Ahí esta fue modificado. Ahí no calza. La IP es clase C, porque comienza con 192, pero debería tener una máscara 24, no la tiene. Por lo tanto, tiene otra máscara. Ahí fue modificada la IP. Fue modificada, no es la misma estructura que tiene en la tabla. Si tenemos la IP, tenemos la máscara de red, ¿cómo encontramos el valor a la red que pertenece? Hay que hacer un cálculo. Ese cálculo se llama comparación o AND binario, ¿cierto? ¿Y en qué consistía? Hacemos el trabajo de usar. ¿Cierto? Repasando un poco, el AND binario es este ejercicio, estamos repasando la semana anterior. Tengo un IP que la tengo que transformar a binario. Su máscara de red también la transformo a binario. Y luego, ¿qué hago? Tomo los bits del IP de la máscara y los voy comparando. Si los bits de arriba es 1 y el de abajo es 1, el resultado va a ser 1. La única vez que salga 1 es cuando el de arriba y el de abajo sean 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. Cualquier combinación es 0. Salvo que sea 1 y 1. Ese procedimiento se llama binario. ¿Y qué me entrega con ese resultado? La red. A la red que pertenece ese IP. Por lo tanto, yo no necesito tener más que la IP y el prefijo para encontrar la máscara y la dirección de red o la red que pertenece. Este IP que está aquí en binario, ¿cómo sería en decimal? Porque este ya se sacó el cálculo. ¿Cuál sería esa? 190. Este sería un 192. El segundo octeto, ¿cuál sería? Ahora hay que pensar, ¿cierto? Binario. ¿Cuál sería? Porque este es 1, 2, 4, 8, 26, 32, 64, 128. Sumemos los que están en 1. Sería 128 más 32. Llevo más 8, 168. Ya, el tercer octeto. 10. 2 más 8. 10. 10 y el último 10. 10. Ya, ese es el IP, la máscara. Cero, perfecto. La red a la que pertenece es IP.
a la familia. Es la comparación del IP con la máscara. Entonces va a ser 192, pero... Eso, transformamos. 192 sería 168, 10, 0, porque no hay ninguna coincidencia. Por lo tanto, la IP 192, 168, 10, 10 pertenece a la red 192, 168, 10, 0. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo comenzó este ejercicio? Seguramente dieron este valor. Y con eso sacaron todo. 10, 10 y le puso máscara. Ahí supuestamente Y con eso sacó el cálculo. sacamos el primero. Con este valor, por ejemplo, yo le voy a entregar este valor en la prueba, y usted va a tener que sacar la máscara que tiene la IP y después sacar a la red que pertenece. Y ahora viene la prueba teórica, ¿no? La semana del 9 vamos a hacer la teórica práctica. Ya. Ejercicio y cálculo de IP. Ok. Ahí va a aparecer el enrutamiento. Vamos a hacer con RIP, con ruta estática y cálculo de IP. Le vamos a dar fuerte. Ya, con Rick. Con RIP, sí, con RIP versión 2. De hecho, hoy día comenzamos el ejercicio con RIP. Ya. Ya, este repaso del binario. La IP que nosotros utilizamos, ¿cierto? Son la IP que se llaman IP privada. Hay 5 clases para trabajar, de la clase A a la E. Pero ¿cuáles son las que más utilizamos de todas ellas? ¿Cuáles son las tres clases que utilizamos de acá? Generalmente para configurar. De la A a la C. De acuerdo a las necesidades. La clase A es una clase de dirección IP que permite tener muchas IP, muchos hosts. Por lo tanto, una clase A en el laboratorio sería demasiado. ¿Cierto? Son muchas IP. Son 16 millones de IP. Una clase B también son muchas, son 65.000 IP. Y la clase C es la más adecuada, o por qué la utilizamos, es la que más se adapta a una red local, red pequeña, 254 IP. Las clases D y E se llaman experimentales o para uso específico. Y dentro de esa IP, por ejemplo, van a caer este IP que ya no es familiar. ¿Cómo se llama este IP? La de loopback, ¿cierto? De prueba. Son IP que no se pueden colocar, asignar a un equipo, son para hacer usos especiales, ¿cierto? Por ejemplo, este IP. O la IP Esa es la 30, ¿no? sería 32 y esa sería máscara 0. Son IP para uso específico, por ejemplo para el IP road, para la ruta predeterminada, para ese tipo de cosas. No son usables para un equipo, para reconocer un host. Claro, pero se usa en algún momento la máscara Caen acá, en este grupo, entre la D y la E, se llaman experimentales. Pero ¿para qué habría usaría una de 32? Por ejemplo, una 32 no te permitiría tener ningún IP. Por eso, No te dan rango. Por ejemplo, se usa para los protocolos. Los protocolos transmiten por esos tipos de IP. Los protocolos de comunicación, para ese tipo de cosas. Por ejemplo, por IP especiales, ¿quiénes transmiten? Los sensores, por ejemplo, que tengo un sensor en la casa de movimiento, que lo conecto a internet, él ocupa una dirección IP especial para transmitir datos. Ese tipo de cosas. Los sensores, la alarma, o algún mecanismo, ¿cierto?, que no es para navegar, sino que simplemente es para un uso especial, para transmitir algo. Ahí lo podríamos explicar. Direccionamiento con clase se le llama cuando la IP y la máscara calzan de forma exacta, ¿cierto? Una IP clase C, por ejemplo, sé que tiene que tener máscara 24. Una IP clase A, máscara 8. Eso se llama con clase. ¿Cuál se llama una dirección IP o direccionamiento sin clase? Es cuando cambia. Por ejemplo, el laboratorio tiene un direccionamiento sin clase, porque el IP es clase B, pero la máscara es clase C. ¿Ya? Direccionamiento sin clase es cuando no son iguales la IP y la máscara, o no corresponden al estándar, cuando hay modificación. Una pregunta: ¿alguien si quiere comprar IP o quiere arrendar IP, dónde tiene que ¿Cuál es el comunicarse? beneficio de eso? ¿Con quién? ¿Ya? Que una buena pregunta que quieren hacerse. ¿Cómo Hay organismos que manejan esto, que lo regulan. A ver, por ejemplo, yo como particular, a mí no me van a pescar ni embajada por IP. Ya no se venden IP. Los únicos que pueden arrendar IP a estos organismos son los proveedores de internet de nivel 1, Movistar, BTR, Entel, en Chile, por ejemplo. Y están normados por sectores geográficos. Por ejemplo, LACNIC es la organización que administra las IPs que nos toca a nosotros Sudamérica.
y ni siquiera está en Chile ese organismo está en Argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos que dirigirnos a Argentina y allá solicitar paquetes o grupos de IP. Pero no las venden. Para que se hagan la idea, en los años 90, comprar un IP, o sea, si comprar un IP era la papa. Comprarse una dirección IP, uno, ¿y cómo llegaba? ¿Cierto? Con las lucas y le entregaban un derecho, un papel, un documento que decía que usted es propietario de esta dirección IP, pública. Y valía $10. Hoy día, una dirección IP, arrendarla, porque ya ni siquiera la compro, la arriendo, vale 250.000 pesos mensuales. Mensual. Y tengo que estar en una lista de espera para ver si hay disponibilidad para que me arrende el nivel. O sea, ni siquiera llego y los que tengan la plata me la van a arrendar. Son escasas, se agotaron. Son IP de 4, se agotaron el IP. Entonces, ¿qué necesito? Hoy día, tener servidores propios no es muy óptimo, jóvenes. Armarse servidores y ponerlo en internet. Lo ideal hoy día es tener hosting, subarrendar. Porque otra empresa ya hizo procedimientos de arrendar IP, tiene su infraestructura y uno prefiere arrendar una máquina que está hecha. Porque yo puedo tener, por ejemplo, los servidores físicos, Armor Data Center y no tengo IP. Entonces no me sirve de mucho. Porque aunque yo tenga toda la infraestructura, invertí millones de pesos en un data center y cuando llego a decir, ¿sabes que necesito IP? ¿Sabes que no hay disponible? Ahí quedo. Quedo sin IP, entonces hoy día hay que arrendarla. O sea, el data center no le arrenda el servicio a ellos. Ellos, por ejemplo, un data center, hay varios servicios en Chile. Hosting Plus, por ejemplo, es uno de ellos. De ellos compraron IP hace harto tiempo. Tienen 10 o 15 años funcionando como empresa. Entonces, uno cuando le arrienda un espacio de almacenamiento para poner un sitio web, ¿cierto? Ellos te pasan un IP de ellos. Te la arriendan mientras tú les conectas el celular. Ellos tienen mucha IP. Ellos, claro, ellos compraron IP en su momento. Y ellos me arriendan a mí un IP. Pero si yo llego a este organismo, aunque llegue con la plata, no me lo van a arrendar porque ya no hay, está en casa. De hecho, se pensaba que el tráfico de dirección IP, ¿cierto?, va a ser como lo que había en algunos años atrás, el tráfico del oro, por ejemplo. O sea, va a ser tan escaso, ¿cierto?, o el tráfico, por ejemplo, del licor. Cuando hubo una escasez en Estados Unidos, y era tráfico hacia las botellas, porque no hay IP. Hoy día no hay IP. O mercado negro, exactamente. Porque vamos a llegar con caña de Chile. No hay dirección IP. Pero, ¿y eso con el IPv6 se puede...? Se acaba, con IPv6 se acaba. Miren, les voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, pasa lo siguiente. Si yo soy cliente de BTR ya no tiene IP del ANMI. BTR la arrienda IP al organismo que se llama ARI. Por tanto, la IP de nosotros como clientes de BTR estamos usando IP de Canadá. Le tenemos que subarrendar a ellos. Los clientes de Entel, si usted es cliente de Entel, ya sea banda ancha móvil, telefonía hogar, lo que sea, tiene que empezar un IP, ¿cierto? Si usted es cliente de Entel, a pesar que está en Chile, está ocupando de acá, de DACNI, de ACE. Porque aquí ya no hay IP, está se agotaron. Igual si uno lo ve por el otro lado, es más Entonces, no es que sea más corto, estás ocupando IP que son. Estás ocupando IP y fueron asignadas para otro continente. Ah, ya, pero de todas formas ese IP no significa que vaya a ser nuevo ping. No significa eso. Pero es como lo siguiente. Piensa que tú tienes una casa con 10 habitaciones y tú arriendas habitaciones. Y ya en época de verano llega más gente y necesitas más habitaciones y tu casa no da. Tienes que empezar a decirle a tu vecino, arrienden una pieza para subarrendarle a esta persona. Entonces eso está pasando. Por ejemplo, BTR, si bien él tiene IP que son de Latinoamérica, que tú te das cuenta que el IP de Latinoamérica comienza con 200, sabes que está usando IP de Latinoamérica, pero de repente también soy cliente de Entel y el IP comienza con 172 y estoy usando un IP que pertenece acá o acá. Entonces, tiene tantos clientes, pero le falta el IP. ¿Cuál es el negocio, por ejemplo, que uno ve que va caminando en la calle, ¿cierto? Y cada una cuadra hay alguien vendiendo un plan de internet? Está lleno. La empresa, ¿qué es lo que hace los vendedores? Vendamos planes. Pero la empresa no tiene tanta IP
para tantos clientes. Hagarte la idea, PNR tiene 600.000 IP compradas, pero tiene 1,5 millones de clientes. ¿Cómo lo hace? Tiene más clientes que IP. En Tel y Movistar también lo mismo. Tienes que empezar a rentarle a otras empresas IP para poder darle soporte a los clientes. Y eso te pasa con esto, con la masividad de dispositivos móviles. Este tiene un IP, la banda ancha móvil tiene un IP que también tiene que estar asignado. Hoy día hay más aparatos que habitantes del planeta. Entonces tenemos problemas jóvenes. ¿Qué se hizo para solucionar esto? ¿Qué apareció? ¿Qué se tuvo que crear? IP versión 6. ¿Para qué? IP versión 6 nos permite a nosotros, en vez de tener un máximo de 4.300 millones de IP, que es la versión 4, nos permite tener 346 trillones de dirección IP. Y con esto desaparecen varios problemas. Por ejemplo, al migrar a IP versión 6, ya no vamos a tener, ¿cierto?, la problemática de que nos van a faltar IP o de que tengamos que estar arrendándole a otro proveedor. Para que se hagan una idea, si una dirección IP en versión 4 decía que tenía ¿cuántos bits en total? 32 bits, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el largo de una IP versión 4. IP versión 6, estos son 32 bits, tiene 128 bits de largo. Entonces, para saber cuánto IP puedo hacer o puedo tener, en IP versión 4 usted eleve 2 elevado a 32. Y eso te da la cantidad de IP en versión 4, pero en cambio en IP versión 6 es 2 elevado a 128. Ahí están los 340 sextillones. Entonces técnicamente usted podría darse el gusto de darle un IP a cualquier aparato del planeta sin repetir ningún IP. Cada aparato dispositivo del planeta va a tener un IP distinto. Entonces ya solucionamos un problema. ¿Qué otro problema solucionamos? NAT, traducción de direcciones IP. ¿Qué es lo que hace el servicio NAT? Es el router que le ponen en la casa al proveedor de internet, donde usted le pone un dispositivo y sale todos sus equipos por un solo aparato y por una sola IP. Por lo tanto, con IP versión 6 usted no va a necesitar un router de un proveedor de internet. Por lo tanto, no va a tener que pagar por el servicio. Ahora, entonces, yo me imagino que entonces a la gente no le gustaría eso. A las empresas no quieren eso. Las empresas no se van a cambiar IP versión 6, yo les digo. Ustedes van a estar aquí en el año 2025 y vamos a seguir con IP versión 4 en Chile. Porque el momento que se cambie IP versión 6, el router que usted le coloquen en la casa desapareció. No va a ser necesario. ¿Y cuál es el negocio de las empresas proveedoras de internet? Arrendar el equipo que colocan en mi casa. Si yo pago un arriendo por eso. Uno no paga, jóvenes, no paga por el acceso a internet. No paga por la velocidad tampoco, paga por la IP en realidad que le están prestando. Y por el aparato físico que nos están facilitando. Entonces ahí, como las empresas no van a querer perder. De hecho, va a ser más caro. Exactamente. Cuando ustedes ven IP versión 6, en un principio, se puede que se mareen un poco por el formato que trabaja IP versión 6. IP versión 6 trabaja en formato hexadecimal, por lo tanto contiene números y letras. ¿Ya? Y en hexadecimal, ¿cierto? Nosotros trabajamos los números del 0 al 9 y después del 10 al 15 se cambia por letras, donde la A representa al 10, la B al 11, la C al 12, ¿cierto? Cambia el formato. Entonces ahí tenemos una modificación.
Yo otra vez.